Bienvenidos un día más. Estamos con todos ustedes y hoy en un tema triste, pero también con alegría, porque podemos prevenir mucha tragedia y desgracia. Hoy hablamos libres de suicidios bajo su abrigo, bajo el abrigo del Altísimo. Es una realidad que el suicidio es un problema grave y un problema que, aunque parece tabú y un poco oculto, así como los hospitales, los cementerios, los psiquiátricos, los dejamos fuera de la sociedad, los apartamos de la sociedad, nos ocurre un tanto similar con este tema. Es un tema que no se trata mucho, solo una vez al año, que yo sepa, y ha pasado ya varios años, nos dan las estadísticas del INE, Instituto Nacional de Estadística, en los noticiarios, en la prensa, y este año saltó, precisamente hace una semana, saltó las cifras que me parecen desoladoras y que vamos a analizar hoy. Vamos a ver cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son las razones, dónde está el problema, dónde está la carencia y dónde, por supuesto, está la solución, porque hay un antídoto ante esta realidad tan grave y tan nefasta. Quiero hablarles un poquito del suicidio. Quiero hablarles de las cifras. Mire usted, una persona cada segundo intenta suicidarse en el mundo. Es decir, llevamos ya 1 o 2 minutos, llevamos ya 120 personas que han intentado, en lo que va de programa solamente, han intentado suicidarse a nivel mundial. Es terrible la cifra. Mientras yo hago esta meditación, otras 60 personas se están intentando suicidar. Ahora, de esa persona cada segundo pasamos a otra cifra. Una persona se suicida, totalmente lo logra, cada 40 segundos. O sea, ya llevaremos unas 3 personas en lo que va de programa y estamos empezando. Una persona cada 40 segundos se está suicidando. Hay unas cifras anuales que nos alarman de suicidios consumados y déjeme decirle algo, no todos los suicidios están computados. Hay muchos accidentes de tráfico y hay muchos accidentes que pasan como accidente y no lo son. Mire usted, 1 millón de personas al año, 1 millón de personas al año mueren por suicidio. 2.740 personas, cada hora 114 personas. 114 personas cada hora. En España, nos centramos ahora en España, 3.870 personas en España se han quitado la vida según las últimas cifras computadas. Y eso nos da al día una cantidad de 10,6 personas. Es decir, en España, en una nación pequeñita en lo que es el cómputo global mundial, 10 personas y media cada día, se están quitando la vida. Es una cifra bastante sorprendente, bastante impactante y deberíamos de reflexionar cuando menos. Nos dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo del Ministerio que se ocupa de dar estos datos, de estudiarlos, pormenorizarlos y analizarlos, que es un 22% más que las cifras anteriores, en el 2010, por ejemplo, y que es la primera causa de defunción no natural. O sea, mueren el doble aproximadamente de personas por suicidio que por accidentes de tráfico, y sabemos la lacra que supone el accidente de tráfico. Quiero analizar un poquito más. Mire usted, lo más llamativo del suicidio, y esto lo quiero subrayar y lo vamos a tocar hoy, es que es la única, repito, subrayo y con lentitud, la única causa de muerte evitable. Fíjese qué importante. Con todas las personas que mueren, con esas 3.000, casi 800 personas en España, imagínese usted las familias rotas, descompuestas, familias, 3.000 familias al año destrozadas. Usted sabe que en accidentes de tráfico, cuando viene Operación Semana Santa, Operación Navidad, Operación Vacaciones, Operación Retorno, son muchísimos. Ahí se está intentando luchar para que hayan cada vez menos, con medidas de seguridad activas, pasivas, control, vigilancia, atención inmediata de servicios de urgencias. Se está trabajando mucho. Bueno, pues con todo lo que es una lacra el accidente de tráfico, estamos al doble en suicidios. Y es un tema que no se habla mucho, pero tiene su prevención, tiene su causa, tiene su origen.
pero tiene su prevención. Y nadie tiene que sentirse culpable, porque si pasó, pasó. Pero sí podemos poner medios, y nosotros somos iglesia. Los que somos creyentes formamos parte de la iglesia del Señor, y en la tierra tenemos algo que decir. Por eso hoy estamos aquí, para utilizar esta plataforma, este tiempo que se nos concede, y hablar de que esta plaga, este espíritu que viene del diablo, que él viene a hurtar, matar y destruir, como dice en Juan 10, puede ser deshecho, como dice en 1 de Juan 3:8, que dice que el que practica el pecado es el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy queremos desenmascarar, hoy queremos que se deshagan, hoy queremos ser partidarios y partícipes, hoy queremos tocar trompeta, hoy queremos proclamar que hay esperanza para las familias que han tenido un suicidio, y también para los que quizás se les pueda pasar por la cabeza, porque sin Cristo el infierno está ya en nosotros, el suicidio se practicó. Es más, yo me aventuro a decirles que vivir sin Cristo es suicidarse, pero lo vamos a dejar a criterio de cada uno. Vamos a ver primero un vídeo que seguro que ya tienen preparado, que nos habla de la noticia que vimos en fechas pasadas. Hay 2 o 3, pero hemos escogido uno, que nos hablan de esta realidad. Así que veamos el vídeo y seguimos enseguida, en unos segundos. En España cada año se suicidan más de 3.000 personas. Sobre esas muertes pesa el silencio informativo, pero también el de las propias familias, que arrastra muchas veces sentimientos de culpa o de rabia. Muchos expertos, de hecho, están pidiendo que se aborde de otra manera el problema del suicidio, con la información adecuada y sobre todo con programas de prevención. Es la muerte ignorada. Cada año más de 3.000 personas se suicidan en España. Muy pocos son noticia. A ninguno se le llama abiertamente suicidio. Y si no hablamos, entonces no vemos la tremenda realidad. Por cada persona que se mata, hay 30 que lo intentan. Hay unas causas biológicas innegables, o sea, algo pasa en nuestro cerebro que ya no siente la vida. En el caso de un suicidio cercano, la pregunta que siempre queda es ¿por qué? En el Eixample de Barcelona se ha reducido la repetición de los intentos de suicidio un 30%. Un plan de prevención del Hospital Sant Pau en el que se ha implicado a todo el barrio. El método, enseñar a detectar la idea suicida y dar las herramientas. Cuando alguien habla de suicidio hay que preguntarle que por qué lo dice, que si tiene un plan, en primer lugar. En segundo lugar, pedirle que aplace la decisión. Siempre te puedes suicidar mañana, pero espera, vamos a hablar. En tercer lugar, lo que hay que hacer es acompañar a esta persona, no dejarla sola y consultar con un profesional. Es un trastorno importante y no solo con palabras no se arregla. El 90% de las personas que se suicidan tiene una enfermedad mental, la mayoría depresión o trastorno bipolar. Otro factor de riesgo son las enfermedades crónicas y con dolor, sobre todo en personas mayores, pero también influyen las tragedias vitales y el aislamiento, la soledad. En el momento anterior al suicidio hay una situación ambivalente de morir o no morir. Ambivalente, y tienes que tener un grado de impulsividad, con lo cual si a una persona a lo mejor le salvas en un momento, uno no tiene en mente siempre me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar. Teléfono de la Esperanza, dígame. Funciona desde hace 40 años, todos son voluntarios cualificados, intervienen en situaciones de crisis. Al año reciben 1.800 llamadas relacionadas con el suicidio. Desde hace 4 tienen una obligación legal. Ahora la ley prevalece la vida a la voluntad del llamante o del suicida en este caso, ¿no? Entonces siempre buscamos la manera de cómo hacerle llegar una ambulancia, le mantenemos despierto para que él vaya verbalizando y no se duerma. Los informes de la OMS apuntan a un grave problema sanitario, mitigable con los planes de prevención. Cada año 1 millón de personas se suicidan en el mundo, más muertos que en conflictos armados. En España los suicidios duplican a los fallecidos en accidentes de tráfico, pero es también una cuestión social, agravada por el silencio. Los medios de comunicación ocultan el suicidio a modo preventivo, pero se trata de una práctica profesional que puede y debe tener otro enfoque. No se debe hablar del suicidio de determinada manera, dando datos específicos de maneras de quitarse la vida, pero sí se puede hablar y se debe hablar del suicidio como un problema social que se puede abordar, que se puede prevenir. Un tabú que amplifica el estigma
estigma, el pudor, la vergüenza que sufren algunos supervivientes. Cada suicida deja de media 6 personas afectadas directamente. Rabia, culpabilidad, tristeza, duelo. Con consecuencias postraumáticas, en muchos casos graves. Como vemos, es un problema grave, un problema social. Nosotros lo vemos como un problema espiritual. Ratificar y subrayar 1 millón al año, 2.740 al día a nivel mundial, y 114 personas cada hora. Recuerden, 1 millón al año lo han intentado, cuando sabemos que 40 veces más lo intentan y no lo consiguen, pero sí 1 millón lo consiguen. Y como decía este noticiario, por cada persona que muere, 30 o 40, que coincide con las cifras a nivel mundial, en España también lo han intentado y no lo han conseguido. Fíjese usted en qué cantidad nos movemos y qué preocupante es esta situación. Después veremos otro vídeo, pero quiero presentar a Eusebio Perona. Él nos visita con asiduidad. Eusebio, bienvenido una vez más. Hola, buenos días. Y bueno, pues tenemos entre manos, podemos decir, entre comillas, la patata caliente, es decir, algo que ¿y quién le pone el cascabel al gato? Pues nosotros queremos dar luz. Sí. Queremos traer esperanza, queremos decir que sí, que es un problema, pero hay una solución, que el que muera el doble que por accidentes de tráfico no es para no hacer nada. Yo no sé lo que se está haciendo, pero hay que hacer como iglesia podemos hacer algo. Claro, nosotros tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y según las cifras que hemos barajado y que son ciertas, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Mueren más personas por suicidio que en cualquier guerra. Sí, sí. Eso es un hecho. Sabiendo que una guerra es destructiva y todo el mundo está en contra de ella. Pero date cuenta, y lo poco que se pesa, oye de los parece que pesa poco, ¿no? Eso. Parece ser que hay, como hemos oído, un tema tabú en esto, ¿no? Pero tratándolo con tacto y con sabiduría, deberíamos hacer algo más de lo que hacemos. Por supuesto. Nosotros, claro, lo vamos a enfocar como iglesia, que nuestra situación de cristianos tenemos que enfocarlo sobre ese punto de vista, ¿no? Y a mí me gustaría empezar este coloquio desde un punto de vista de analizar las causas. Siempre que hay un problema, hay un origen, claro que sí. Hay algo que nos lleva a ese problema, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que ese problema suele venir a veces por el estrés, a veces por una situación de separación entre un matrimonio. También está lo del acoso escolar en los adolescentes, también situaciones de crisis. Todo esto va acumulándose y dan estas cifras, ¿no? Entonces, también están los motivos, pero también están los síntomas. Hay síntomas que tenemos que, con el fin de prever y de poner remedio a esta situación, tenemos que estar atentos a los síntomas. Hay muchos síntomas que son como pilotos o testigos. Tú vas en el coche y se te enciende una luz, pues mira, me falta aceite o me falta gasolina. Hay unos testigos que indican que posiblemente hay una persona que tenga en la mente la idea de suicidarse, ¿no? A mí me gustaría enumerar, para que la gente vaya concienciándose y atendiendo la situación. Luego le daremos el enfoque bíblico y la solución bíblica, que es la más importante, ¿no? Entonces, hay cambios en los hábitos de estas personas, en la comida y cuando duermen. Si las personas, la familia que está con ellos observa algún tipo de cambio en ese sentido, en cuanto a comida, en cuanto a que no duerme bien, no come como antes, puede ser un síntoma de que hay una depresión. Está empezando a crearse una depresión. Cambios notables en el comportamiento, en la conducta. Esos son importantes, pero quizá también aislamiento. Aislamiento, sí. Está, cualquier tipo de cambio. Escaparse de casa los jóvenes, a veces es un síntoma. No están viviendo una situación de acuerdo a su mente, a su planificación, sufren. Hay problemas de divorcio, por ejemplo. Estamos hablando ahora un poco de los adolescentes, ¿no? Cuando hay una situación de separación de los padres, muy normal. Cuando falta la figura autoritaria o de autoridad del padre, están con la madre solo. Sí, yo conozco casos de por ejemplo, una niña de 12, 11 años
incluso con menos edad, que tenía pensamientos suicidas, por la separación de sus padres. O sea, caso conocido y cercano. Son síntomas, y eso hay que observarlo, o sea, porque puede llevar a... ¿Por qué se ha suicidado un niño de 12 años? Está lo del tema del bullying o el bullying, que es el acoso escolar. También los padres tienen que estar muy atentos cuando vean a un niño que está cerrado en sí mismo, que tiene problemas de comunicación. Puede ser precisamente porque a lo mejor está siendo acosado en el colegio. Entonces, todos estos son síntomas que podemos tomar como cosas para analizar los padres o analizar la familia, para poner remedio. Claro, antes de que sea demasiado tarde. Y es curioso, no voy a entrar todavía, pero es curioso que el antídoto, si uno quiere, es sencillo, porque hay una medicina que afortunadamente es el curarlo todo, que bueno, después vamos a la cristomina, pero a la cristomina, que es la medicina verdadera. Pero es que es la solución, es volcarnos en él. Yo recuerdo en mi infancia, yo creo que en la infancia, aún sin tener un porqué, yo creo que todo el mundo es atacado. Yo recuerdo en mi infancia que yo no tenía ningún motivo. Hablando de este tema, no tenía motivo ninguno, de verdad, ni a nivel familiar, ni a nivel personal, ni a nivel académico, ni a nivel humano, pero yo fui atacado. Yo tuve mis momentos que yo recuerdo, momentos difíciles de desear a lo mejor morir, momentos puntuales, no con un estilo de vida, ni mucho menos, ¿no? Y yo puedo ver la maniobra del mismo enemigo, que él viene a hurtar, matar y a destruir. Es que el diablo utiliza todos estos síntomas para poner en la cabeza, porque hablamos a veces de depresión, o sea, se ha suicidado porque ha cogido una depresión, pero realmente, ¿qué es una depresión? La depresión es un estado de tristeza profundo que afecta a la mente y al sistema nervioso. Entonces, cuando una persona entra en ese estado, el enemigo aprovecha para esa mente que está siendo trastornada por esa tristeza profunda, pues tome y busque la solución en la muerte. Dice, mira, el diablo le mete la idea: si te matas se soluciona todo, tú te apartas del problema, se soluciona, tú te matas y punto. La única solución a tu problema es que te mates. Entonces, como esa mente está siendo afectada por esa tristeza, escucha la voz de Satanás, y entonces Satanás aprovecha todas esas circunstancias, todas esas cosas que hemos nombrado, todos esos síntomas, para inducir en la mente que está tocada que puedan hacer eso. Porque el diablo, como tú bien has dicho, Juan 10, vino a robar, a matar, pero a destruir sobre todo. Yo siempre digo que el diablo no ha venido a hacerte daño, él no quiere hacerte daño, él viene a destruirte. Pero fíjate la contraposición, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida abundante. Exactamente. Ahí es donde está la situación. Y yo, en cuanto a esto, yo me gustaría leerte unos versículos sobre Jesús, su ministerio aquí en la tierra, ¿no? En el capítulo 8 de Mateo, los versos 16 y 17, dice así. Dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra... Date cuenta qué herramienta, qué herramienta, que es la herramienta que tenemos nosotros. Dice: y con la palabra echó fuera los demonios. A veces son demonios que se meten en tu mente, que a veces no llegan a ser posesiones, pero sí influencian. Y dice: y echó los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades, punto número 1, enfermedades físicas, y llevó también nuestras dolencias. ¿Qué son dolencias? La enfermedad física es la enfermedad del cuerpo. Pero ¿qué son las dolencias? Son la enfermedad del espíritu, la enfermedad del alma, la depresión. Todo esto no tiene cura, digamos, farmacéuticamente hablando, médicamente no hay cura. Están los psicólogos, bien, pero realmente quien sana realmente de nuestra dolencia, de nuestra enfermedad espiritual,
es la palabra, es Jesucristo. La única medicina que puede llegar al trasfondo dentro, como dice que la palabra es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo y va discerniendo. Aparte de se aparta sobre las coyunturas, los tuétanos, va introduciéndose y llega a una dimensión, como el lugar santísimo había un velo que lo separaba. Exacto. Solo la palabra de Dios puede entrar ahí, solo se puede sanar el alma, las heridas del alma, las heridas emocionales a través de la palabra. A través de la palabra de Dios. No hay otro hombre. Se ha hablado de psicoterapia, de regresiones, sí, se ha hablado de hipnotismo, remedios que la ciencia, y yo veo bien que ellos luchen y peleen sí, a su manera, su manera, claro, pero claro, los que somos cristianos sabemos dónde está la raíz del problema. ¿Y qué es ineficaz la ciencia? La ciencia en ese sentido es ineficaz. La ciencia avanza, pero los suicidios crecen. O sea, no vemos que mengüen. No, que va, y cada día más, ¿no? Y es curioso también una cosa, mira, yo no tengo cifras, me hubiera gustado poder investigarlo. Yo estoy casi seguro, porque 3 suicidios hay en toda la Biblia. En la Biblia son muchos siglos escritos, de historia. Pero yo estoy seguro que antes se suicidaba muy poquita gente y ahora se suicida mucha gente en comparación. ¿Pero tú sabes por qué se suicidaban? ¿Y por qué se suicida la gente? Por el temor, por el miedo. Pero la Biblia dice que donde está el amor, claro, se echa fuera el temor, ¿no? Pero antes se suicidaba menos gente porque dentro de todo habían otros principios, otros valores. Estamos siendo carcomidos por los valores satánicos. Estamos siendo carcomidos por la propia instinto natural, carnal, de vivir sin ningún tipo de, como ahora la nueva filosofía de todo lo que tú quieras hacer, hazlo, que para eso vives una sola vez. Tú eres tu propio Dios. Y todo esto crea un vacío mayor. Claro. Hay un vacío mayor. Y ese vacío, igual que por ejemplo cuando las personas se separan, se divorcian, no se dan cuenta del daño que están haciendo a sus descendientes. Son niños. Le van a destruir, claro. Que eso puede llevarle al suicidio, como hemos hablado, pero le van a destruir la imagen del matrimonio. Ya no van a querer casarse, le van a destruir la imagen paterna o la materna, porque luego lo peor que hacen es usar a los niños como arma arrojadiza para ver quién tiene la razón. Eso es terrible, los destruyen, les van a romper, los pueden llevar a la homosexualidad o al lesbianismo con ese tipo de conducta. Claro, le van a abrir la puerta a la depresión y al posible suicidio. Claro, eso el diablo utiliza todo eso. Claro, pero es que hoy se dice, no pasa nada, si no te llevas bien, sepárate. Esa es la nueva filosofía, la psicología de ahora. Claro, eso nos conlleva a cómo estamos viviendo. Y hay 2 cosas incompatibles, Ambrosio. Si tú amas al mundo, claro, el amor del Padre no está en ti. ¿Verdad? Entonces hay 2 amores incompatibles. Tú no puedes estar con un pie siguiendo las costumbres o las corrientes del mundo y con otro pie en el Señor. Es imposible, porque son amores incompatibles. Claro, si tú amas al mundo, no amas a Dios. Y si amas a Dios, no amas al mundo. Eso está claro. Entonces, los que están en el Señor tienen claro que Dios es la respuesta a todo. Que no estamos diciendo que a nosotros no nos vienen problemas, no nos vienen circunstancias, tentaciones, igual que cualquiera. Pero hay una cosa importante, que Dios nos regala su gracia, la gracia de Dios, el poder capacitador para hacerle frente a todas las circunstancias. Pablo le dijo a Jesús, por favor, quítame este aguijón en la carne. Y le dijo Jesús, dice, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar la fuerza para que puedas convivir con él y haciendo mi ministerio, trabajando para mí, tú puedas superar por la gracia. Y la gracia viene de regalo de Dios. Claro que sí. Entonces, cuando tú confías en Dios, cuando tú te abres, te dejas caer en los brazos de la gracia de Dios, todas estas circunstancias se superan. Claro, el problema yo lo veo con una forma gráfica que podemos descubrir. Sabemos que existe el castillo de Mula, por ejemplo, o el castillo de Lorca. Nosotros sabemos que en todos los siglos, ahora ya no, somos civilizados, tenemos fronteras, pero hay unas murallas, unos muros, y los muros daban la protección a la ciudad, ¿no? Entonces, cuando venían los adversarios, el muro retenía, era un retén donde los enemigos no podían entrar, un escudo, una protección. ¿Qué pasa? Que el ser humano, cuando está sin Cristo, está vulnerable. Es como que las murallas se caen
Y así entraron en Jericó, el pueblo de Dios, porque Dios abrió las murallas, las destruyó. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el ser humano ha relegado a Dios. Ha dicho, no queremos nada de Dios, nosotros queremos ser nuestros propios amos, nosotros no creemos en un Dios, nos hacemos ateos y si acaso religiosos, pero hemos perdido la protección. Y cuando esos espíritus vienen, porque vienen momentos difíciles para todos, los cristianos no estamos exentos, nadie se equivoque, ni mucho menos, nadie se equivoque que el mismo Lutero tenía unas luchas terribles. O estudiar la vida de Pablo. Sí, o sea, las luchas vienen, pero tenemos protección. Él es nuestro muro y antemuro. Él es nuestro escudo. Dice que Jehová acampa alrededor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, tenemos esa lucha, pero tenemos un defensor, tenemos un escudo, tenemos un protector, tenemos un retén, tenemos una barrera, tenemos un dique, llámalo como quieres. Por eso dice que es torre alta, es refugio. Y toda la Biblia nos habla de él, ¿no? Del refugio, del protector. Entonces, qué hermoso, que estamos en la palma de su mano y nadie nos arrebatará. Al mismo Job le dijo Satanás, dice, claro, si tú lo has protegido, si tú le has dado todo, ¿cómo no te va a alabar? Dice, quítale algo, a ver si... ¿Entiendes? Entonces es importante entender que sí hay una medicina y las personas que estén sufriendo esta plaga, e incluso tenemos que hablar después de las personas que ya han perdido a un familiar y se puedan sentir culpables. Mira, no nos ha dado tiempo a preparar, pero yo conozco a un joven, tiene ahora 18, 19 años, que en el instituto una chica se enamoró de él. Quizá en otra ocasión podemos hacer un vídeo distorsionado por guardar un poco la intimidad. Esta chica se enamoró de él y bueno, fue un enamoramiento obsesivo. Ella no era cristiana, él sí. Se enamoró de tal modo y con tanta intensidad y con tanta fuerza que lo hizo culpable, porque él no correspondía a ese amor, lo hizo culpable de su depresión y se suicidó. Y bueno, pues fue algo duro. El chico, por estar en los caminos del Señor, lo superó, y lo superó bien superado, y al día de hoy él quería dar testimonio, no ha dado tiempo de hacer una grabación. Y te puedo asegurar, Eusebio, que se sigue sintiendo fatal, la familia, imagínate, pero bueno, en el instituto saben, dejó una carta a la chica echándole la culpa. Son situaciones muy dramáticas, pero escúchame, sin Cristo, que presten atención, sin Cristo esto es imposible. Ni lo supera la familia. Yo no sé cómo estará la familia, destrozada seguro, pero es que las personas que quedan afectadas también quedan rotas totalmente. Hombre, de forma indirecta. Se sienten culpables, dice, si yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, pero claro, si no lo sientes, tampoco puedes hacerlo. Tú no te puedes enamorar por un chantaje espiritual, o sea, un chantaje, emocional. Es un chantaje. Yo conozco personas que chantajean a otras en ese sentido, haciéndole culpable, o si va a pasar esto, ya sabes que es por tu culpa. Entonces, cuidado con todo eso, ¿no? Porque eso tiene unas raíces y unas connotaciones muy difíciles de superar. Entonces, claro, si además no estamos en Cristo, el problema se agranda. Por supuesto. O sea, nosotros sabemos que, como hemos dicho antes, pasamos por circunstancias, todos pasamos por circunstancias adversas en esta vida. Pero cuando nos sentimos protegidos con esa muralla que tú has dicho, con esa fortaleza donde Dios nos tiene, sabemos que vienen problemas, pero sabemos quién está ahí para defendernos, ¿no? Y esa es la clave de ser cristiano, claro, de seguir a Cristo, de trabajar para el Señor. Saber que detrás de todas las circunstancias adversas, Dios está respaldándote y protegiéndote. Claro que sí. ¿Estabas tú con síntomas? Te he dejado a medio, creo. Sí, síntomas, sí. Por ejemplo, las actuaciones violentas que se puedan ver en el joven, de un momento a otro tú ves que es un niño pacífico y de golpe ves que se tiene comportamientos más agresivos, donde el sistema nervioso está siendo atacado, ¿no?, por esa depresión. Entonces vemos que cambian de actitud. Personas que a lo mejor han sido dóciles, los ves que tienen síntomas de violentos, ¿no? Que de hecho la adolescencia es una etapa muy difícil, donde suelen verse más vulnerables, ¿no? Claro. Entonces y debemos de prevenir que vengan a la iglesia los adolescentes, los niños, los jóvenes, que vayan a sus reuniones. Mi preocupación más grande en nuestra congregación son los jóvenes, porque sabemos que
que son el presente y que son el futuro de la Iglesia. Entonces, preparar a los jóvenes en este sentido, hacerlos fuertes en la palabra de Dios, que cualquier cambio, cualquier problema, cualquier que les surja, que les suelen surgir, porque es una edad muy difícil, ¿no? Se va formando el carácter, se va formando la personalidad de cada uno y van teniendo choques. Entonces, si están respaldados por personas que han pasado por ahí, lo han superado, es muy bueno que se sientan protegidos. Un tema importante, Eusebio, que siento ahora que el Espíritu me lo pone con fuerza. Hemos hablado que cuando hay una ruptura matrimonial, los niños son vulnerables a la depresión, y que se les puede producir, por su inmadurez y falta de capacidad, se les puede producir el suicidio. Pero sabes que hay un paralelismo espiritual. A veces en las congregaciones, y esto va para los líderes, los ancianos, los diáconos, los pastores, los ministerios, a veces hay una ruptura. Y últimamente he hablado con muchas personas que dicen: yo llevo 20, 30 años sin congregarme y tal, es que pasó una cosa en la iglesia. He conocido a muchas personas, nadie estamos libres, pero por lo menos prevengamos, ¿no? Lo pasado está. Y he oído a muchas personas. Ayer me decía un pastor de Cartagena, me decía, una persona con 82 años ha venido a nuestra iglesia. Qué bueno. Y se llamaba, tenía un nombre, Josué, creo, o algo así. Y sus padres eran creyentes. De toda la vida. Sí, eran creyentes en Cartagena, la primera iglesia que hubo en Cartagena. Dice, pero llevaba 30 o 40 años sin congregarse. Sí, y se ha empezado a los 82 años, ha vuelto a congregarse. ¿Sabes cuál fue la causa de dejar de congregarse? Que en la iglesia donde estuvo hubo un problema. Entonces, igual que en los matrimonios, los problemas repercuten a los hijos naturales. Cuidemos en las iglesias con ese celo por querer una posición, un cargo, hay que llevar cuidado de no oponernos al gobierno de Dios, celos espirituales, divisiones, porque a veces las divisiones pueden herir a inmaduros, a personas que están tiernecitos, que están verdes en la fe, que les pueden hacer no un suicidio humano, sino un suicidio espiritual. Y yo quiero prevenir, porque a veces el ansia, el deseo, el celo de querer obtener algo hace que haya una fracturación, una fragmentación, que haya una división, y eso puede a veces provocar que personas ya jamás crean y que se vayan al mundo y pierdan esta protección. Si son nuevos, los nuevos llevan mucho cuidado, porque una persona nueva, siente entregar su vida a Cristo, pero claro, tiene que nace, es un bebé. Entonces la familia es la iglesia, los hermanos tienen que cuidar de ese bebé, tienen que levantarlo, y no pueden crear situaciones que le puedan perjudicar a ese bebé, porque entonces estamos siendo piedra de tropiezo. La Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo para nadie, y sobre todo para los débiles y para los nuevos, porque hay que darles un buen testimonio. La base del cristianismo no es conocer la Biblia de memoria, sino cumplirla, obedecerla, ser buen testimonio, que lo que tú digas vaya acompañado con lo que tú haces. Lo que pasa es que a veces renunciar a lo personal para el beneficio colectivo cuesta mucho. Eso cuesta. Oye, si alguien tiene que marchar, porque Dios, que vaya por la puerta, que vaya con el orden de Dios, y uno se marcha, pero sin hacer daño, sin lastimar, sin difamar, y que lo haga con elegancia, como lo haría el Señor, y que lo haga de una forma ordenada. Cuando existe un problema en una congregación, hay personas que no se dan cuenta que si tú tienes el problema y te vas, ahí sigue estando ese problema. Si no se soluciona, donde tú vayas, va el problema. Entonces, cuando tú no te sientes iglesia, entonces te vas de esa iglesia o de ese sitio donde te estás congregando y te pones a hablar mal de la iglesia, y no te estás dando cuenta que estás hablando mal de ti. Porque la iglesia no son las 4 paredes donde nos reunimos. Claro que sí. La iglesia es el conjunto de hermanos que nos reunimos. Eso es el cuerpo de Cristo. Y menospreciando a la familia en la que Dios te insertó. Están los llaneros solitarios, aquellas personas que no hacen nada más que van de vez en cuando y se reúnen, los citan, los llaman, vente a evangelizar, vente a hacer esto, vente a hacerlo, y no están dispuestos nunca para nada. Pero como te equivoques, como tengas un fallo humano, van por ti.
eso es legalismo, y Dios está en contra de todo eso, ¿no? Entonces tenemos que como congregaciones, como iglesia, cuidar mucho a las personas que estamos siendo influenciados. Claro, tenemos que ser buena influencia para... Por eso quería dejar claro que estabas hablando de los jóvenes, cambio de temperamento, sí, cambio de temperamento. La juventud, la adolescencia es una fase muy delicada, pero espiritualmente también en las iglesias tenemos jóvenes espirituales, que a lo mejor son mayores, pero son jóvenes espirituales. Pero un bebé puede tener 82 años. Exactamente, por eso cuidemos también, ¿no? Los que estamos en una responsabilidad, cuidemos mucho lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Jesús decía, de los que me has dado, no he perdido ni uno. ¿Y qué paciencia tuvo con cada uno de ellos? ¿Qué más síntomas? Pues tenemos los cambios, por ejemplo, en descuido en su apariencia personal. A lo mejor una persona muy coqueta, que se peinaba, se arreglaba bien, pues... Hay un abandono. Hay un abandono, hay una empatía. También puede ser un síntoma, ¿no? O sea, se despreocupa de su persona. También el uso de drogas, el uso de drogas, de alcohol. O sea, yo conozco niñas y niños con 12 años que se han emborrachado, y ha sido una situación normal. Exactamente, como que se quieren ausentar del problema y beben con 12 años. Yo conozco gente así. Entonces, todo eso también hay que observarlo. Fracaso escolar y laboral. Fracaso escolar, fracaso en el hogar, que los jóvenes no están a gusto y muchas veces cogen y se van. Jóvenes, muy jóvenes. Yo hace poco conocí un caso con una niña de 14 años que a las 4 de la mañana se fue de casa. Menos más que se fue a casa de otra persona que la conocía y pudo cuidar de ella esa noche, ¿no? Claro. Pero tú imagínate a las 4 de la mañana una niña de 14 años por la calle. Pues está expuesta a cualquier riesgo. Fuera de la revelación bíblica se ve normal, ¿eh? Sí, eso está claro, pero no es lo correcto, no es lo ideal. Hay un análisis en un vídeo. Vamos a pedir a los compañeros de realización que podamos poner ese vídeo. Dura unos 7 minutitos o así, pero es interesante. Un especialista analiza esta problemática, así como estamos haciendo nosotros, pero desde un punto de vista ya más especial o dogmático, según la ciencia, aunque nosotros le damos la interpretación espiritual, que también es necesaria. Así que vamos a ver ese vídeo y volvemos enseguida. Sí, desgraciadamente es un tema que sí está sucediendo mucho, no está padre, y bueno, contamos con la presencia de un experto para platicar justamente de este tema. Él es Antonio Águila. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, el tema del suicidio, y principalmente en los jóvenes, está sucediendo mucho, ¿verdad? Cuéntanos ahorita tu experiencia de lo que estás viviendo precisamente con ellos. Así es, mira, actualmente el INEGI ya ha reportado que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad, lo cual hace que tengamos la necesidad de llevar acciones preventivas. Es decir, necesitamos primero concientizar que este problema existe, no negarlo, no evadirlo, no llevarlo a ocultamiento, sino sacarlo a la luz pública, porque es la única forma realmente que tenemos de ayudar a quienes están en una situación crítica, en una situación de riesgo. Lo importante en este caso es escuchar, no juzgar y canalizar a un especialista. Eso es básico. Necesitamos que alguien que está en una situación crítica, está en desesperanza, pueda tener el apoyo, el auxilio de gente profesional. Mira, como bien lo has dicho, bienvenido. Las cosas hay que hablarlas por su nombre, decirlas y hablarlas con toda la verdad, sobre todo tratándose de un tema tan importante. Resulta que el suicidio es la única causa de muerte que tú nos comentabas hace un rato se puede evitar. ¿Qué es lo que sucede con el suicidio? ¿Qué pasa en la mente de un joven para que llegue a esto? Mira, lo que hemos encontrado inicialmente es situaciones depresivas. El 65% de los casos que nos llegan a consulta es gente que vive una situación de depresión. Hay que recalcar, muy importante, no siempre se diagnostica bien la depresión. La gente puede pensar, es una situación temporal, es una cuestión de momento, ahora sí que mi depresión es pasajera, lo cual no necesariamente es así. Hay que hacer un muy buen diagnóstico, hay que saber cuáles son las líneas de tratamiento y sobre todo que el paciente siga las indicaciones del especialista, porque el suicidio tiene estadísticamente el 65% de ellos eran depresivos. Hay otras situaciones como crisis, como separaciones, como situaciones de ansiedad que también pueden o tienen relación al suicidio, pero básicamente la depresión sería la patología que más hay que atender.
He escuchado últimamente, principalmente en los jóvenes, que es una cuestión como de chantaje un poco para los papás, ¿no? O sea, lo están utilizando, a lo mejor sí, están en una crisis, están pasando por un momento muy difícil, pero además lo utilizan para conseguir algo. Entonces, como papás, ¿cómo puedes manejar una situación así? Porque si no les haces caso, a lo mejor sí lo hacen, ¿no? Pero también, si caes en el juego, pues te sigues y te toman la medida y hacen lo que quieren. ¿Cómo puedes manejar esto? Hay que mencionar, y qué bueno que lo dices para los papás, ahorita que nos ven muchos papás, es importante decirle que detrás de esta situación de chantaje hay dos elementos: la poca tolerancia a la frustración y la poca capacidad de demora de nuestros adolescentes. Es decir, poca capacidad de demora. Es decir, todo lo quieren ahorita. Así como las pizzas que tienen que llegar forzosamente antes de 30 minutos, quieren que todo lo que los papás le den sea rápido, sin juzgar, sin decir nada, y que se les satisfagan todas sus necesidades. Esta condición hace que nuestros adolescentes no estén tolerando el que se les diga que no, el que se les ponga una condición o que haya elementos alrededor de sus peticiones. No todo se les puede dar. Claro. Entonces, esta situación extrema de si no me lo das me suicido, o si no me lo das voy a atentar contra mi vida, hay que llevarlo a un especialista, porque si está condicionando con su vida, no es una persona sana. Es una persona con una probablemente o depresión o una situación neurótica que hay que atender psicológicamente. Con base en tu experiencia, Ale, ahora sí tanto tiempo trabajando con esta patología, ¿cuáles serían los rasgos de alarma? Porque muchos no lo avisan, que yo creo que es peor, ¿no? ¿Cuáles serían los rasgos de alarma que hay que tomar en cuenta de que un chico puede llegar a este grado? Mira, qué buena pregunta, porque fíjate que son los puntos rojos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Yo digo que siempre todos los suicidas dan mensajes, y uno de ellos es aislarse, cambiar de hábitos, no dormir bien, y sobre todo la situación de falta en el proyecto de vida, es decir, que no tengan esta planeación de quiero estudiar tal carrera, quiero ir a tal lado, quiero hacer una pareja, es decir, empiezan como exactamente, no tienen una visión a futuro, entonces empiezan a cortar todos estos vínculos, estos lazos importantes con la gente, ya no se relacionan con sus cuates, ya no disfrutan lo que antes hacían, y esto obviamente hace que se empiece a deslindar del mundo, se empiece a aislar, y son puntos rojos que hay que tomar en cuenta. ¿Qué métodos están utilizando, por ejemplo, para estar pendientes? ¿No son pastillas o con qué lo están haciendo como papás igual detectar de qué cosas hay que alejarlos? Yo creo que todo lo que nos lleve, fíjate qué buena pregunta, porque hay que ver que el ser humano es un ser humano integral, debe tener varias actividades culturales, sociales, recreativas, deportivas y las académicas. El problema y la dificultad que he visto con los padres es que quieren hijos perfectos. ¿A poco no? Sí, todo el mundo quiere. Además, muchos padres que quieren como realizar sus sueños a través del hijo. ¿O qué crees? Hijos de puros dieces. Y la verdad creo que ninguno de los que estamos aquí sacamos 10 desde kinder hasta la licenciatura, ¿no? Definitivamente no. No. Entonces hay que aceptar esta condición del hijo que a lo mejor no es tan bueno en la parte académica, pero puede ser muy buen deportista o puede tener una habilidad artística. Es decir, sacar los provechos o las condiciones adecuadas que un hijo tiene para hacerlo valer y no nada más etiquetarlo, juzgarlo o señalarlo porque no es buen estudiante, ¿no? Claro. Hay una cosa que yo he escuchado mucho, que el que haya un joven suicida también nos está hablando de una familia, el problema es integral. Sí. Entonces, cuando ya estamos viendo algún rasgo así en algún joven que esté cerca de nosotros o nuestro hijo, ¿qué recomiendas hacer? ¿Que nada más él vaya o que toda la familia sea atendida? Híjoles, esto está excelente que me lo preguntes, porque cuando a consulta me llega la familia, me llevan al paciente y me dicen, aquí se lo dejamos y regresamos en 2 horas, como si le hicieran al automóvil alineación y balanceo y uno lo arregla y ya se lo regresa, ¿no? No, hay necesidad de que se haga un trabajo multi e interdisciplinario, que intervenga un terapeuta familiar, que intervenga un psicoterapeuta individual, y entonces, si el paciente lo necesita, también lo canalizamos a un psiquiatra. Entonces, ya hay todo un trabajo en donde varias áreas clínicas especializadas trabajan, no solo con el paciente, sino con todo el grupo familiar, beneficiándose mucho más.
Pues sí. Y como muchas enfermedades, ¿no? Prevenir desde el momento, yo creo, cuando arranca la adolescencia, que puede haber tendencia a que suceda esto, tal vez pues poner atención. Y habrá que platicar mucho con los hijos, la comunicación es lo primero siempre. Ale, te agradecemos mucho, sabemos que este tema da para mucho más y esperamos tenerte aquí varias ocasiones, porque si es una alarma, ya saben, platiquen con sus hijos, sepan qué piensan y qué sienten. Pues muchísimas gracias, Ale, y pues mientras nos vamos con Víctor. Bien, pues continuamos aquí. Y bueno, hablaba interesante este vídeo, yo creo que refleja desde un punto de vista experto, técnico, pues la realidad que estamos analizando aquí Eusebio y yo con la ayuda del Señor. Pero hablaba de prevención en los adolescentes. Yo digo, ¿y qué prevención pueden tener los adolescentes si no es con el Señor? Sí, pueden tener, como por ejemplo decía, el no tener proyectos de vida que se desalinean del mundo, se desligan y por lo tanto de ese mundo que nosotros vemos como negativo en cuanto al pecado, pero que en el mundo vivimos y tenemos que tener una ilusión, al menos el proyecto de ser parte de una iglesia, luz, el proyecto de tener unos estudios, una misión de la mano del Señor, como José tuvo para salvar a su pueblo y estuvo en Egipto, ¿no? Pero tenemos que tener algo por lo que vivir, pero que tiene que ser Cristo, su propósito en nosotros. Pero ¿qué prevención sin Cristo? O sea, habrán cosas psicológicamente hablando, tener una familia, y si no quiero una familia, pues ten un perro, y si no quiero un perro, pues ten un trabajo, y si me cansa de trabajar, pues ¿qué le dice el psicólogo entonces? Claro, lo bonito es que nosotros tenemos la palabra del Señor. La mejor psicología es la palabra de Dios, ¿no? Increíble, sí. Tenemos claro eso, ¿no? Hay algo importante, ¿no? Hemos oído también en este vídeo, ¿no? Ha dicho que el 65% viene de la depresión, y hemos dicho que la depresión viene a raíz de algún acontecimiento, de algún episodio en la vida negativo, ¿no? Que crea esa tristeza profunda que nos lleva a que nos afecte la mente, como comentaba al principio, ¿no? Hay otro problema que no sé si lo ha mencionado, no me he dado cuenta si lo ha dicho en el vídeo. Hay un problema que a veces los padres, sin darnos cuenta, se lo provocamos a nuestros hijos, porque queremos que los proyectos que nosotros no hemos podido hacer, ha dicho algo de eso, que queremos hijos proyectos y los hijos de nuestros sueños, de lo que nosotros no hemos logrado, querer que nuestro hijo sea lo que nosotros no hemos podido ser, ¿no? Entonces a veces tenemos que analizar, cada hijo tiene su fundamento, tiene su idea, tiene sus tendencias, ¿no? Si tú quieres que sea un buen futbolista, por ejemplo, y tu hijo no da la talla, déjalo, que a lo mejor es un buen médico. Entonces a veces provocamos ese estrés de nuestros hijos, y nuestros hijos a veces, por querer darnos en el gusto a los padres, pues entonces viven en un continuo estrés, que llega un momento que esa bola explota, ¿no? Entonces ese es un problema también serio, ¿no? Tenemos que los padres tener la habilidad de saber guiarlos, instruirlos en los buenos caminos, pero por otro lado dejar a ellos que decidan sobre su futuro. Y luego otra cosa, está el propósito de Dios. A veces nosotros queremos que se cumpla nuestro propósito, pero no es el propósito de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinear nuestra vida, nuestro propósito, nuestra forma de enfocar la vida con el enfoque que Dios quiere, ¿no? Dios te ha hecho, eres una creación suya, y Él tiene un propósito para ti. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Es saber cuál es el propósito de Dios. Cuando lo sepamos, intentar por todos los medios llegar a ese propósito. El propósito es la meta donde cualquier persona quiere llegar. Todas las personas nos marcamos unas metas y tenemos que llegar. Pero cuando esas metas están alineadas con el propósito de Dios, es cuando todo va a funcionar bien. Somos, como yo digo, una locomotora en la vía del tren. Nadie nos va a descarrilar cuando estamos alineados, ¿no? Como el tren en la vía. Propósito de Dios y nuestra vida en el propósito. Por eso dice, cuando nos descarriamos, cuando nos salimos de los raíles, es cuando vienen los problemas. Cuando éramos pequeños, yo vivía cerca de la estación de mi pueblo, y esto que había, ahora no se ve tanto, pero había muchos vagones con estas piedras de granito que se usaban para la misma vía, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces los niños jugando poníamos una botella, una piedra en la vía. Eso es peligroso. No, pensando, es peligroso que te salte, ¿no? Pero pensando que el tren se iba a descarrilar, y cosas de críos pequeños, ¿no? No había televisión como ahora, no había tanto, no había entretenimiento, y lo poco que salimos a la calle, pues de tantos deberes que nos mandaban, no como ahora, que algunos mandan mucho, pero otros no mandan nada. Y resulta que
que nunca descarriló ningún tren, tampoco éramos críos, niños, ¿no? Y así somos nosotros. El diablo podrá poner piedra en el camino, podrá poner algún pequeño obstáculo, pero si estamos alineados al propósito, y es bueno decirlo, nadie va a impedir que lleguemos al propósito. No sé si tiene alguna cosa más, si no, como tenemos poquito tiempo, podemos dar algún versículo que sea antídoto como los que hemos dado. Podemos compartir algo de la palabra. Sí, claro. ¿O tienes importante algún síntoma más que pueda ser preventivo y alarmante? Hay hay otro que es muy importante, aparte de de todas estas costumbres, de todas estas formas, que hay uno que son físicos, o sea, que el niño le duele la cabeza, el niño no puede dormir bien, le duele el estómago, síntomas de fatiga. A veces son síntomas también de la depresión y que le puede llevar al tema del suicidio, ¿no? La pérdida de interés por los estudios también. Sí, el no tener metas en la vida, decía como este ha comentado, exactamente. Es bueno tener una meta en la vida. Y qué mejor meta que cumplir el plan de Dios. Lógico. Qué bueno. Yo recuerdo a José, le dio Dios aquel sueño, ¿no? De que un día sus hermanos se iban a postrar y tal. Y yo me imagino que cuando Dios da un sueño por algo, ¿no? Por algo. Habla porque lo va a cumplir. Pero ¿cuántas veces se aferraría José a ese sueño cuando estaba pasándolo tan mal en Egipto? En cuántas ocasiones él echaría mano de ese recurso que él tenía, que era lo que Dios le había dicho para con su vida. Quizá Dios nos habló algo para con nuestra vida, no se ha cumplido, pues dejemos la depresión y el suicidio a un lado, vamos a vivir en ese plan, en ese proyecto, que si Dios nos quiere como universitarios, como técnicos, o como deportistas de élite, o como carpintero, o como zapatero, como aquel zapatero tan famoso, intercesor por el evangelismo, Guillermo, que estaba remendando zapatos y orando con un mapa en su zapatería, un hombre ejemplar, ¿no? Y ese hombre decía, no, yo me gano la vida remendando zapatos, pero yo soy cristiano y yo vivo para la obra de Dios. Claro. Alguien le pidió los zapatos rápido y dijo, vaya un zapatero. Yo no soy zapatero, yo me gano la vida remendando zapatos, pero yo soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, y tenía su mapa ahí. Sabía lo que era la prioridad, ¿no? Y la prioridad, aunque tengamos un trabajo que es necesario, ¿no? Pero que nuestra prioridad sea servir al Señor y que el reino de Dios crezca y que avance, ¿no? Ese es el deseo de Dios y tiene que ser el nuestro, ¿no? Claro que sí, es importante. No sé si tiene algún síntoma más. Pues sí, yo lo dejaría cuando un niño se queja o se echa las culpas por algo o se tiene sentimiento de culpa, también es un síntoma, es un testigo que puede alumbrarnos de que hay algo en su mente que no es correcto, ¿no? También cuando vemos que pone en orden todas sus cosas, incluso regala cosas que para él eran importantes, también son testigos, son síntomas de a no ser que Dios llegue a su vida, lo convierta y sea uno generoso. No, pero es que estamos advirtiendo a los padres que son testigos que pueden influenciar, que a veces no te das cuenta, te crees que es una manía del niño o lo que sea, y a veces son síntomas, son señales que está mandando de que en su vida hay algo, en su mente hay algo que no va, que no está bien, ¿no? Eusebio, estamos en el tiempo final. Vamos a lanzar un mensaje de esperanza con un versículo al menos que Dios ponga en tu corazón. Y hay un problema, sí, pero hay solución. Yo lo transmitiría a vivir una vida en el Espíritu. Cuando en una familia se producen los frutos del Espíritu, que todos lo sabemos, bueno, por lo menos los cristianos sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Que es tener amor, gozo, paz, paciencia, ser bueno, ser bondadoso, tener fe, ser una persona moldeable y ser una persona con dominio propio. Cuando en un hogar se vive el fruto del Espíritu Santo, difícilmente puede el diablo entrar. Entonces esos niños, esos hijos se crían en esa vivir en el Espíritu y difícilmente van a tener ideas raras de suicidio, que es el tema que estamos tocando, ¿no? Entonces yo llamaría al orden, en ese sentido, a los cristianos que anden en el Espíritu, que se dejen los deseos de la carne, que hay mucha mundalidad metida dentro de la iglesia y eso es un problema serio, ¿no? Cuando queremos vivir, ser cristianos pero sin abandonar la carne y los deseos de la carne, ¿no? Entonces crean una incertidumbre en los jóvenes que conviene evitar
viviendo como cristianos, como realmente cristianos, no cristianos de boca, sino cristianos de hecho. Y cuando un cristiano vive de hecho, vive en los frutos del Espíritu Santo, claro, difícilmente el diablo puede inculcar en la mente de nadie de esa familia o de ese hogar la idea del suicidio. Eso yo lo enfocaría por ese tema, sabiendo que los que son de Cristo han crucificado la carne o las obras de la carne, ¿no? El pecado ya no reina, claro, ¿no? Entonces, claro, sí, es una clave, ¿no? Entre otras muchas, ¿verdad? Amén, claro, si son muchas, quizás, si Dios lo permite, en otro programa podemos avanzar y ya vamos a ponerlo en su soberana decisión. Yo decir que dice en Romanos 8:6 que ocuparse, poner la mente en las cosas de la carne, al hilo de lo que decía Eusebio, produce muerte, pero poner la mente en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, produce vida y paz. En una depresión falta vida, deseos de vivir y falta paz. Si nosotros somos capaces de vivir con la mente puesta en las cosas del Señor, buscando lo de arriba, donde dicen Colosenses 3 que está Cristo escondido, tendremos vida y paz, y eso repercutirá, como decía Eusebio, en nuestra familia, creará un ambiente de vida y paz, creará un antídoto cuando venga el problema y podremos salir airosos ante esta lacra, esta situación. Así que, ¿qué te parece, Eusebio, si oramos? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, otro día más. Y vamos a orar porque es una situación terrible, ¿no? Que más mueran por suicidio que por guerras, y que en el tiempo de este programa pues han muerto muchísimas personas. La cifra era cada hora 114 a nivel mundial, 114 personas. Triste que en una hora aproximadamente han perdido la vida. Sirva este programa para que eso no ocurra. Señor Jesús, queremos pedirte por cada persona que está viviendo una situación angustiosa, depresiva, que le pasa, le ronda por su cabeza. Lutero decía que no podía evitar que hubieran aves volando por encima de su cabeza, pero sí podía evitar que hicieran un nido en ella. Y eso es lo que tú puedes evitar. Sí pueden rondar pensamientos que sean un tanto tristes, pesimistas, sí que pueden rondar pensamientos que puedan ser incluso de destrucción en nuestra vida, desolación. Pero nosotros con la autoridad del Espíritu podemos reprender y que esos pensamientos se vayan, desalojen nuestra mente, nuestro cuerpo, y nos ponemos, Eusebio, el equipo de aquí de Radio Televisión Vida, y nos ponemos todos los que estamos viendo y siguiendo este programa, que tenemos tu Espíritu Santo de acuerdo en esta hora, y en el nombre de Jesús declaramos tiempo de luz, tiempo de levantarse del luto, de la oscuridad. Jesús era el hombre que podía alumbrar a toda la humanidad. Muchos le rechazaron, pero hoy los que te reciben, tú puedes decirle: levántate, levántate, que ha amanecido sobre ti la luz del Señor. Levántate, porque tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti ha amanecido la gloria de Dios, la gloria de Jehová. Es el tiempo en el que el oscurantismo puede pasar y viene el tiempo de la luz. Tú quieres ser la luz de toda aquella persona, el gozo. Tú quieres cambiar tristeza en gozo, tú quieres cambiar lamento en baile. Tú quieres hacerlo, Jesús, y nosotros bendecimos a toda persona que pueda de alguna forma recibir este mensaje en forma de audio o vídeo, y a todos los que lo están siguiendo en directo, para que tú amanezcas sobre ellos y les libres. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión y de intento de suicidio, pensamiento suicida. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo atamos, lo echamos fuera de las mentes, cubrimos a nuestros hogares, nuestras familias con el espíritu de vida de Cristo, con el espíritu optimista de saber que nuestra vida está en su mano y nadie nos va a apartar de ella. Gracias te damos, Señor, por esas promesas, y que esto ahora se haga rema y parte de cada persona. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y Eusebio, y a todas las personas que nos han seguido, muchísimas gracias por estar ahí, por recibir la palabra, y ahora seamos portavoces de esa palabra para evitar esta lacra. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.